Ahí está, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Primero que todo, es un agrado presentarles a Tamara Montenegro, quien hoy será nuestra intérprete en lengua de señas chilenas. Mi nombre es Bárbara Jofre Herzer, soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad y en nombre de la Dirección de Experiencia Estudiantil y Egresados les damos la más cordial bienvenida a la Feria Virtual Empleo y Emprende 2025, organizada por nuestra dirección con la colaboración del proyecto FDI Desarrollo de Competencias de Empleabilidad de Estudiantes y Egresados con Perspectiva de Género e Inclusión. Esta feria es un espacio pensado para impulsar la inserción laboral, el emprendimiento y el desarrollo profesional de nuestra comunidad tomasina. Durante estas semanas van a poder acceder a ofertas laborales y de prácticas y además difundir sus emprendimientos, participar en charlas, conversatorios con empresas, agendar asesorías laborales personalizadas y aprovechar herramientas del portal como simulación de entrevistas y análisis de currículum con inteligencia artificial. Todo esto a través del portal Crea Empleo, una plataforma creada para conectar el talento de estudiantes y egresados con el mundo del trabajo. Damos la bienvenida entonces a Carlos Arcos Castro, quien es psicólogo laboral con experiencia en reclutamiento masivo e individual, desarrollo organizacional y entrenamiento. Además es responsable del talento de recursos humanos de Ferrovial Construcción Chile. Adelante, Carlos. El escenario es todo tuyo. Hola Bárbara, muy buenas tardes, Patricia. Hola Tamara, ¿qué tal? Bueno, Hola. primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo, como dijo Bárbara, yo soy psicólogo laboral, soy gestor de inclusión laboral y por eso también estoy aportando acá con esta charla. Bueno, principalmente el día de hoy voy a estar dando una pincelada muy simple de lo que es la inclusión laboral y voy a estar abordando distintos temas bastante relevante e interesante en lo que es la inserción laboral y sobre todo también entender un poco cómo son los procesos de inclusión. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que voy a estar hablando el día de hoy? Voy a estar hablando de lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile y voy a estar abordando 5 temas. No me voy a alargar mucho, de verdad va a ser bastante precisa esta charla, pero sí creo que va a ser muy potente. Lo invito a que si me pueden hacer alguna consulta, por favor me puedan ahí comentar por el chat o me hablan y yo feliz respondo rápidamente. Bueno, uno de los cinco temas que voy a estar abordando el día de hoy es los tipos y grados de discapacidad. Voy a estar viendo los modelos de comprensión de la discapacidad, derechos humanos y modelo social de la discapacidad, uso de lenguaje inclusivo y por último, el Registro Nacional de Discapacidad, cómo se gestiona y cuáles son sus beneficios de lo que es la credencial de discapacidad. ¿Vale? Eso es lo principal. Vamos con el tema número uno. ¿Cuáles son los tipos y grados de discapacidad? Bueno, los tipos y grados de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, habla sobre lo que es un término general que aborda diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con diversas barreras del entorno pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que a la larga lo que es el tipo y grado de discapacidad siempre se va a considerar como algo dinámico entre lo que es la discapacidad de una persona y cómo éste afecta a su entorno o cómo las barreras del entorno afectan a su discapacidad. Entendiéndolo rápidamente, si una persona con discapacidad, por ejemplo, está en silla de ruedas y va a ir a la plaza o va a ir a comprar, desde que sale de su casa, va a estar viendo todas las cuáles son las barreras del entorno que van a estar haciendo que su discapacidad suba o baje. Entendiendo esto, los tipos de discapacidad. Tenemos discapacidad física, como pueden ver en la imagen, que es bastante evidente. Tenemos la discapacidad sensorial, que afecta a los sentidos, la visión o la audición principalmente, y cómo estos afectan nuestra integración sensorial y cómo este también hace que nuestra discapacidad o la forma como nosotros abordamos lo que es la integración sensorial pueda tener una mejor o una más lenta adaptabilidad al entorno. Por otro lado, también tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que tiene que ver con trastornos psiquiátricos que alteran el comportamiento o la percepción. Estamos hablando de personas con esquizofrenia o con psicosis, en su gran mayoría a nivel nacional acá en Chile, donde tienen que tener algún tema de medicamento, algún tratamiento en el cual él pueda tener, obviamente, su apoyo
para poder trabajar y tener una vida independiente, que es un poco el enfoque de lo que es la discapacidad en Chile. Siempre el concepto es vida independiente. A su vez, tenemos la discapacidad intelectual, que tiene que ver con el tema de lo que son limitaciones o el razonamiento del aprendizaje o resolución de problemas. Acá el tema de lo que es la discapacidad intelectual, hablamos que son personas que tienen algún grado de retraso mental, por ejemplo, o también se puede entender con una persona que pueda ser TEA. Hay TEAs que tienen, por ejemplo, que son de alta complejidad o también TEAs que son de alto rendimiento o de bajo rendimiento, va a depender de cada niño o de cada persona. Todas las cuatro categorías que le acabo de comentar, que es la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad mental o la discapacidad intelectual, obviamente tiene cuatro niveles, que es leve, moderado, severo y profundo. Y según esto, cómo afecta las barreras del entorno. Eso es por una parte. No sé si tienen dudas o consultas con respecto a este primer ítem de lo que son los grados de discapacidad y el tipo de discapacidad que se aborda a través de lo que es lo que es, se entiende como concepto de lo que es la discapacidad. Ahí me gustaría hacer una acotación, Carlos. Les recuerdo a Por los supuesto. participantes, gracias, que pueden alzar la mano para habilitarles el micrófono y preguntarle a Carlos directamente o pueden dejar Ah, sus sería consultas buenísimo también. Sí, ningún problema. exactamente o pueden dejarlas por el chat. Así que bienvenidos a Vale. consultar. Puedo también retroceder la presentación si es que quieren abordar algún punto. Yo también lo puedo volver a abordar, así que no se preocupen. De momento no tenemos preguntas por el chat tampoco. Perfecto. Entonces continúo. El punto número dos que vamos a estar abordando son los modelos de comprensión de la discapacidad. El modelo de cómo se comprende la discapacidad siempre va ligado de una persona que no tiene discapacidad o cómo ésta la percibe y también como la persona de discapacidad, cómo también nos puede comunicar a nosotros cómo vamos entendiendo la discapacidad en los distintos modelos. Por lo tanto, tenemos tres modelos que voy a estar compartiendo acá en esta presentación. Tenemos el modelo médico, tenemos el modelo social y el modelo biopsicosocial, que es lo que está ligado a la Organización Mundial de la Salud. El modelo médico habla de la discapacidad como una deficiencia que debe ser tratada o corregida. Estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de la Teletón, que puede ser tratada o corregida. Cuando hablamos del modelo social, está enfocado en cómo la sociedad genera barreras del entorno que impiden la participación plena. ¿Cómo hago que el modelo social o cómo este puede afectar o genera barreras? Muy simple. Por ejemplo, el diseño de una vereda que no tenga una rampa acorde con la pendiente correspondiente para que baje, por ejemplo, una silla de ruedas, hace una barrera del entorno, donde a lo mejor tengo que ir una cuadra más allá a poder bajar y luego devolverme para poder, por ejemplo, ir a comprar pan. Eso tiene que ver con un tema de lo que es las barreras del entorno o cómo una persona que puede tratar en una atención al cliente o, por ejemplo, en el mesón de atención al cliente no tenga la altura para una persona con silla de ruedas, por ejemplo. Eso también hace que sea un modelo social que está enfocado en la barrera y cómo esta genera y le impide la participación plena. Y el modelo biopsicosocial es un modelo más bien dinámico, de integrar estos dos modelos anteriores, donde la cual hace que la clasificación internacional del funcionamiento, que es la CIF, este modelo reconoce que la discapacidad resulta de la interacción entre las condiciones de salud y los factores personales y ambientales. Por ejemplo, una persona con discapacidad, por ejemplo, un niño que es TEA, que no va al jardín infantil porque no saben dónde llevarlo, su condición de TEA va a ir aumentando en el tiempo porque no va a recibir los tratamientos. Si tenemos unos padres que entienden y aceptan y abrazan la discapacidad y lo llevan a un centro, por ejemplo, con aula TEA, donde pueden tener terapia ocupacional, fonoaudiología y clases, a la larga ese niño, esa brecha de discapacidad va a ir reduciendo con el tiempo, se va a poder nivelar con el resto de los niños y puedan ir al colegio de manera ya plena. Eso es lo que hace el modelo biopsicosocial, donde los factores médicos, el factor ambiental y los factores personales, en parte personal, estamos hablando de la familia, te pueden ayudar o te pueden ampliar aún más la brecha de lo que es la discapacidad. Y estos tres modelos obviamente van de la mano con la ley 21.015.
que esto Chile se avanza hacia lo que es el enfoque biopsicosocial, lo que le comentaba anteriormente, que son estos dos modelos, el modelo médico y el modelo social, donde lo que impulsa la políticas laborales inclusivas como la ley de inclusión laboral, que es la 21.015, que obliga a las empresas, de cada 100 colaboradores, tienen que tener una persona contratada con discapacidad. Acá voy a aclarar un punto, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero no es menor recalcarlo. Si hay una persona con discapacidad en una empresa y no tiene la credencial de discapacidad, no entra en el registro del 1%. Toda persona que tenga la credencial de discapacidad, que no es obligación sacarla, y esa credencial de discapacidad la entrega al Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Humanos hace la comunicación electrónica para notificar a la Dirección del Trabajo, ahí recién esta persona cubre el 1% de lo que es la ley 21.015, de lo que es la contratación de personas con discapacidad. No sé si tienen alguna duda o consulta con el punto número 2. Bárbara o Patricia me pueden ayudar No, porque solamente tengo la visualización de ustedes. sí, no te preocupes. Hasta el Vale. momento no han escrito todavía alguna consulta por el chat. Ya, cualquier cosa, por favor, me interrumpe nomás, yo puedo aclarar. Gracias. Ya, gracias a ti, Bárbara. Ok, vamos al punto número 3. Acá hablamos de los derechos humanos del modelo social de la discapacidad. Cuando hablamos del modelo social de la discapacidad, primero hablamos sobre lo que es la cuestión de los derechos humanos, que no es solamente la salud. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el año 2006, y Chile lo ratifica el año 2008, promueve el modelo social donde el entorno y las actitudes discriminatorias también son los principales obstáculos de lo que es la inserción laboral o la inserción social de una persona con discapacidad, independiente del tipo de discapacidad que tenga. Por lo tanto, este enfoque, que la inclusión laboral no es una caridad, entiendan que las empresas no no tienen, que todos tienen fines de lucro y no son fundaciones. Van a contratar gente profesional. Entonces, la inclusión laboral de una persona con discapacidad, la idea y el enfoque de esta ley es que la entrevisten por competencias y su discapacidad no sea una barrera. Las entrevistas por competencia, la idea es que puedan siempre entender cuáles son las adecuaciones al puesto de trabajo que puede tener algún colaborador. Por ejemplo, si una persona tiene algún decibel auditivo, por ejemplo, y va a entrar a trabajar, obviamente la idea es que en la misma entrevista le digan alguna adecuación al puesto de trabajo y la persona entrevistada puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo me encantaría de que mi líder, en vez de hablarme face to face, podrá a lo mejor escribirme por Teams un chat interno y dejar por escrita la instrucción y yo pueda leerla de nuevo y que la comprensión sea mucho más efectiva por ese medio. Entonces, la adecuación al puesto de trabajo no siempre tiene que ver con una silla ergonómica o el escritorio o mover algún mueble o alguna adecuación al baño. También tiene que ver con la necesidad plena que la misma persona con discapacidad notifica y ayuda o también aclara a la misma organización que la va a contratar. Por lo tanto, la ley 20.422 habla sobre los derechos y la igualdad de condiciones de accesibilidad y ajuste razonable y la no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ajuste razonable va ligado con la necesidad que tiene una persona cuando tiene, por ejemplo, tiene que hacer un tema de inserción laboral. Lo que es el análisis de puesto de trabajo, que también va ligado con entramado de temas de personas con discapacidad. El análisis de puesto de trabajo va ligado al descriptor de cargo y las tareas que puede realizar la persona y también el escritorio, el mueble donde se va a sentar, donde va a estar ubicado su puesto de trabajo. Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga algún problema de desplazamiento, tenga un problema en la cadera o tenga alguna prótesis en alguna pierna y su traslado sea más lento, lo más probable es que su escritorio lo pongan, por ejemplo, cerca del baño o cerca de algún punto de evacuación. Y ese puesto de trabajo también van a analizar que si las tareas, por ejemplo, si sabes que tiene que llevar correspondencia, a lo mejor esa tarea se la van a eliminar y pueden reemplazarla por otra. Entonces, hacen un análisis del puesto de trabajo desde el punto de vista de descriptor de cargo, como también análisis puesto de trabajo de dónde está ubicado un puesto de manera física. Y esto, como un tercer factor, lo ayuda en la entrevista con lo que es
lo que son las adecuaciones al puesto de trabajo, que el mismo colaborador te puede decir, mira, sabes que tengo un problema en la cadera, yo me puedo trasladar súper bien en el metro, pero me canso. Entonces, al momento de que yo llegue a la oficina, porque vivo en, no sé, vivo en Maipú, tomo el metro y trabajo en Las Condes, llegando a Las Condes me voy a cansar y lo más probable es que mi traslado durante toda la mañana sea mucho más lento. Y eso tampoco va a impedir que esa persona, porque se cansó en el trayecto, no haga una buena función. ¿Dudas con el punto número 3 con respecto a la ley 20.422 que tiene que ver con el accesibilidad universal para todos? Les recuerdo a quienes también se han ido sumando que pueden hacer consultas por el chat o levantando la mano y se les habilita el micrófono. Así que Carlos ahí está dispuesto para responder sus consultas. Muchas gracias, Bárbara. En la ley 20.422, cuando hablamos sobre accesibilidad universal, también habla de lo que es el diseño universal desde el origen. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente los edificios de ingeniería y construcción, haciendo paréntesis, yo trabajo en Ferrovial Construcción, una empresa que se dedica a la obra civil, puentes, carreteras, túneles y también hacemos algunos edificios. El diseño universal va desde el acceso de todas las personas, con o sin discapacidad, todos pueden entrar de la misma manera de forma autónoma. Y por otro lado, por ejemplo, los ascensores van a ser, por ejemplo, más amplios de ahora en adelante. Las botoneras no van a estar de manera vertical, sino más bien de manera horizontal, a la altura, no sé, de 1 metro de altura, para que una persona, por ejemplo, que tenga algún enanismo o una persona en silla de ruedas pueda ocupar la teclera sin problema. ¿Por qué? Porque el diseño universal va ligado al tema de lo que es la autonomía. ¿Vale? Eso también va ligado a la ley 20.422. Si googlean la ley 20.422 van a ver que la accesibilidad universal y las condiciones y el ajuste razonable es para todos, no tan solo para las personas con discapacidad, es igualdad para todos, tanto para mí como para ustedes. Ok, el tema del lenguaje inclusivo. Este es un tema que ha ido decantando con el tiempo, pero tampoco es no menor mencionarlo en esta charla con ustedes, porque también es importante cómo generamos. Ustedes saben que el discurso genera realidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad, la idea es que saber cómo nosotros podemos referir a una persona con discapacidad que no entre en el hilo tan delgado de lo que es la burla, por ejemplo, o un hilo tan delgado de lo que es, por ejemplo, pasar a llevar o la falta de respeto o, algo, o dañar alguna susceptibilidad de alguna persona, que nosotros no tenemos idea de cómo le ha afectado su discapacidad en su propia emocionalidad o su autopercepción como persona. Dicho todo esto, les voy a contar lo siguiente, que el lenguaje inclusivo tiene un rol clave en la inclusión. Como les decía anteriormente, la realidad genera, o sea, el lenguaje genera realidades. Y la Organización Mundial de la Salud y las políticas chilenas recomiendan evitar términos peyorativos o reduccionistas, como inválido, minusválido, discapacitado. Mi recomendación, yo que trabajo en el área de recursos humanos, siempre hablar de persona con discapacidad es clave, es bien aceptada, es permitida y no se considera una falta de respeto. Todo lo contrario, tú estás haciendo una identificación de una persona desde el respeto, desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes se quieran referir a alguna persona, no digan, oh, el, el tarao, o la coja, o el inválido. No, simplemente me dicen, no, ¿sabes qué? Esta persona con discapacidad. Eso, siempre coloquen la palabra persona con discapacidad. Y esa persona se va a sentir absolutamente identificada como con su rol y solamente desde el respeto, solamente con un adjetivo calificativo, el cual está permitido. ¿Ok? Entonces, en el segundo punto, cuando digo que en su lugar deben utilizar personas con discapacidad, siempre va enfocado priorizando la condición humana antes de su condición física o mental, que hablamos de se recuerda anteriormente cuando yo hablaba de las 4 características de lo que son el tipo de discapacidad. Esto también promueve el respeto y la visibilidad de la diversidad sin etiquetas, principalmente. Para eso es el uso del lenguaje. Cuando hablamos de compañeros o cuando se hablaba de manera muy genérica, eso no es inclusivo. Aquí el lenguaje inclusivo es persona con discapacidad y siempre tratar a las personas con respeto. Como estamos hablando de la ley, como le hablaba anteriormente, de la ley 20.422, que estamos hablando de igualdad de condiciones, acá el lenguaje inclusivo también es para nosotros.
Por lo tanto, cuando hablemos, ustedes, si hay algún líder acá o alguna persona que esté llevando a cabo algún proyecto con otras personas y quieran hacer referirse a alguien o a un grupo de personas, digan equipo o refiéranse o a colegas, no desde lo femenino o lo masculino, sino de la manera más general posible. ¿Para qué? Para no dañar susceptibilidades, porque también hay un tema de lo que es la autopercepción como persona, también hay un tema de lo que es la diversidad sexual o también hay un tema de lo que es la diversidad de alguna condición mental. Por lo tanto, siempre mi recomendación, en caso de alguna discapacidad, una persona con discapacidad, hablen de persona con discapacidad y si son personas que tienen equipos a cargo, hablen de equipo principalmente. Ya, eso. ¿Dudas, consultas con el punto número 4? ¿O quieren hacer alguna acotación al respecto o me quieran complementar con algo? Yo se lo agradezco absolutamente. Tenemos una manito levantada de Ay, Esther. qué bueno. Así, maravilloso. Así que le voy a habilitar ahora el micrófono. Adelante, Esther. Hola, Puedes hablar. Esther. Tienes que quitar el silencio del micrófono para poder... Ahí sí, Ya, ¿me escucho? perfecto. Sí, hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es, ¿a qué te refieres con eso de que dijiste de, ay, se me fue lo último que dijiste de la discapacidad? Ajá. ¿A Aquí, qué te refieres con eso? con la discapacidad estamos hablando de la percepción de la persona, estamos hablando de una persona con discapacidad. Con discapacidad. Ya, mira, te cuento. El lenguaje inclusivo desde la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de cómo debemos tratar a una persona con discapacidad, entendiendo de que esta charla va ligada al mundo laboral. Cuando uno quiere hacer la referencia a alguien, una persona que tenga, ejemplo, ceguera, tenga una discapacidad visceral, paréntesis, alguien, la discapacidad visceral es discapacidad a la que no se ve, un Ujú, problema pulmonar, que a lo mejor se hace diálisis. Hay gente que anda normal por la calle y tiene una discapacidad y nadie la ve. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, decir persona con discapacidad, en vez de hacer una caracterización peyorativa o faltar el respeto o considerarlo como una broma y a la persona que se lo dicen le afecta emocionalmente, acá lo que yo estoy comentando desde la base de la Organización Mundial de la Salud es que si nosotros mencionamos personas con discapacidad, entra en el contexto del respeto y siempre colocamos la persona por sobre la discapacidad o la diferencia. Y también cuando yo también hago el destacar el concepto para las personas que tienen equipo a cargo, yo recomiendo hablarlo de manera muy genérica porque también podemos transgredir o alguna susceptibilidad de algún colaborador que a lo mejor esté pasando por alguna situación emocional o personal y a lo mejor nosotros diciendo señoritas o señores, a lo mejor puede sentirse el discriminado. Entonces, todo este concepto del lenguaje inclusivo va de la mano con la ley 20.422 que yo le decía que es igualdad de condiciones, accesibilidad y ajustes razonables de no discriminación con respecto a todos. Esto también va, obviamente va enfocado en las personas con discapacidad, pero también es para todos nosotros los que estamos acá en la charla, por ejemplo. Pero, por No sé si, ejemplo, dígame, cuando nosotros estamos en un grupo así colaborativo ¿vale? y hay una persona con discapacidad, ¿cómo me da como cosa decir la persona con discapacidad o cómo me Ah, refiero en ese grupo colaborativo? lo mejor que tú puedes hacer, Esther, es que si esa persona tiene nombre y apellido, decirle Marta, se puede llamar Carmen, se puede llamar Carlos, se puede Ujú. llamar Diego. Ya, ya, no, Claro. eso sí lo hago, pero es que yo, como tú dijiste eso, yo me enredé un poco mentalmente y dije, ¿cómo lo hago? O sea, me daría como... Es que por eso esta charla, por ejemplo, yo se le he facilitado a mucha gente de la organización. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo tratar algunos temas o cómo abordar alguna manera de cómo llamar a alguna persona que a lo mejor no le sé el nombre y en vez de decir, no, la persona ciega, decir, no, esta persona con discapacidad que trabaja en el departamento de finanzas. Ah, ok, Carmen, sí, Carmen, se olvidó el nombre, pero va como ligado a eso. Claro, yo creo que una de las primeras cosas, o sea, yo como yo soy educadora diferencial, una de las Ah, primeras buenísimo. cosas que yo hago es averiguar el nombre de la persona Claro, y aprendérmelo, porque ese es una forma absolutamente. de incluir. Entonces, Sí, por eso me causó como esa impresión de preguntar, porque yo es dije, que es que es como te digo, Esther, y agradeciendo tu observación y la pregunta.
acá el tema del lenguaje inclusivo siempre va ligado desde el respeto y porque obviamente hay un estigma con las personas con discapacidad, que una persona con síndrome de Down le decían, por ejemplo, mongólico. Claro, Entonces, queremos eliminar esos mensajes peyorativos y alinearlo que todo, si alguien quiere hacer alguna referencia a alguna persona con alguna discapacidad, diga persona con discapacidad y no ande dando tanto detalle, claro, sí, sí te entiendo ahora. Muchas gracias. como estandarizado y genérico para todos. No, gracias, Esther, a ti por tu pregunta. Ahí veo una mano levantada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hay una mano Hola levantada. Carlos, Ahí está. sí, hola Carlos, Bárbara, Hola. Hola, Tamara. Consultar a Carlos si en este caso que planteaba Esther, también podemos utilizar como una alternativa el preguntar a la persona con discapacidad cómo quiere ser llamada. ¿Vale? En ocasiones creo que a lo mejor es más sano y de un trato a lo mejor más amable preguntar, oye, disculpa, ¿sabes qué? Eh, no sé cómo decirte, no conozco tu nombre, no sé dónde trabajas, es una persona que estoy recién conociendo. em, ¿Te molesta si te digo, o tengo que mandar un correo y tengo que pedir a lo mejor la evaluación de tu puesto de trabajo? ¿Te molesta si te digo persona con discapacidad visual? ¿O prefieres que te diga ciego? O sea, al ya. final depende mucho de cómo lo acepte la persona que tiene la discapacidad, entiendo. Mira, si tú me preguntas a mí, yo creo que eso también es una de las cosas muy sanas en cualquier organización. Hoy quiero agradecer la pregunta. Eh, Muchas veces en las empresas, en los colegios, universidades, no sé, te voy a decir, no, mira, sabes que me llamo Bárbara, pero me encanta que me digan Barbie. Entonces, de ahora en adelante, todos díganme Barbie porque no me gusta mi nombre Bárbara, entonces llámenme Barbie, yo respondo por Barbie, en mi casa me dicen Barbie de cariño y eso me da mucho cariño para todo el mundo me diga Barbie. Entonces, eso también es parte del lenguaje y eso también es parte de la confianza y también habla un poco de lo que es el respeto. Acá en este caso en particular, y porque también hago la salvedad, es que también está la ley Karin, por ejemplo, que es la ley de acoso. Entonces, muchas veces, a veces uno trata de ser como siempre muy espontáneo, decirle Barbie a la Bárbara, qué sé yo, muchas veces la persona se puede sentir un poco transgredida. Entonces, mi invitación es ocupar un lenguaje inclusivo, transversal para todos y en la medida que tú vayas generando confianza con alguna otra persona, eh, que tú le puedas decir efectivamente o por su nombre o con el apodo que le entregan en la familia, pero va a generar va a tener un tema del feeling. Pero desde mi aporte en esta charla simplemente es como primera opción o primer acercamiento, persona con discapacidad, es una forma bastante respetuosa y no ocupar algún tema como acá tengo la presentación diciendo, no, mira la persona discapacitada. No, eso ya no se ocupa, es persona con discapacidad. Siempre colocando a la persona antes de la discapacidad. Así que muchas gracias por la pregunta. Voy a ir ya al último punto de la charla, cómo se gestiona la credencial y cuáles son sus beneficios. Ya que la charla, en esta parte, perdón, el punto número 5, cómo se gestiona la credencial de discapacidad, ¿por qué lo abordo? Una, porque la ley 21.015, que es la contratación del 1% de todas las empresas, o cada 100 personas tiene que haber una persona contratada con discapacidad, es elemental que la persona tenga la credencial de discapacidad para que entre en este porcentaje. ¿Ya? Entonces, a lo mejor ustedes que están en alguna empresa sepan de alguna persona con discapacidad que a lo mejor sí tiene la credencial y esta credencial se la pueda compartir el Departamento de Recursos Humanos, esta persona puede entrar en este porcentaje del 1% y puedan también la empresa cumplir con la ley, porque esto es un tema de la ley, si no lo cumplen se pasa multa, ¿vale? Eso también como súper importante también aclarar. El registro de una persona con discapacidad que no quiera sacar la credencial siempre va de la mano con una barrera del entorno social, como lo hablé al principio de la charla, que tiene que ver un poco con el prejuicio y la estigmatización de tener la credencial. Mi invitación en esta charla para que ustedes lo vayan analizando, o a lo mejor me puedan compartir su análisis también conmigo, es que saquen la credencial de discapacidad. Tiene muchos beneficios.
Es un procedimiento en el cual ustedes lo pueden hacer. Les voy a comentar cómo se hace el paso a paso. Y obviamente, si van a entrar al mundo laboral, hablen con su gestor de inclusión laboral, que es el responsable que puede ayudarte a sacar esta credencial, o trabaja con alguna fundación, que esta fundación también te ayuda a sacar la credencial de discapacidad. Ok, entonces, ¿cómo se obtiene la credencial de discapacidad? Primero, se requieren son 3 informes. Te piden informe biomédico funcional. El informe biomédico funcional sí y solo sí te lo entrega el médico tratante, que dice que tú tienes esta discapacidad con un diagnóstico, y te entrega un papel impreso que lo llena a mano y te lo entrega. Ese es el informe biomédico funcional. No se obtiene de otra manera. El médico te lo tiene que entregar, ¿vale? En segundo lugar, hay un informe social y de redes de apoyo. El informe social y de redes de apoyo te lo puede entregar el asistente social, o también directamente en el COMPIN te lo pueden entregar también. Y el informe de instrumento de validación de desempeño en comunidad, el IVADEC, obviamente también validado también con el COMPIN. Entonces, para poder sacar la credencial en esta primera etapa, sí o sí tienes que tener el biomédico funcional, y el COMPIN te puede ayudar con los otros dos. Importante. Entonces ahí obviamente aquí tengo en la lámina, dice que los 2 primeros informes se pueden descargar por milicencia.cl, y en caso de no contar con el informe del IVADEC, puedes ingresar la solicitud con el COMPIN y serás contactado. Eso es lo principal. Este procedimiento, entre que entrego los papeles al COMPIN y me notifiquen que hicieron la recepción y se está analizando, tiene una duración de 20 días hábiles. Ya de lunes a viernes es el día hábil, por si acaso. La etapa número 2, la certificación de la discapacidad. El COMPIN realizará la certificación a través de una resolución que remite sí y solo sí el registro civil e identificación. Entonces, entre el COMPIN y el registro civil, la conversación entre ellos dura 5 días hábiles. ¿Ok? Y el registro civil e identificación emite la credencial, que es enviada al domicilio. Y esa emisión también dura 5 días hábiles. Por lo tanto, son 30 días hábiles lo que se demora la credencial de manera estándar y procedimental a través de la Dirección del Trabajo. Eso para que ustedes también lo tengan ahí claro. Entonces son estas 3 etapas. Pero obviamente la génesis completa del procedimiento es tener el informe biomédico funcional que entrega el médico. Y ahí obviamente la credencial aparece también hasta el porcentaje de discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Ok, beneficios. Los beneficios de sacar la credencial de discapacidad, aquí aparecen algunos, también me sé otros más, pero lo principal, primero, sacar la credencial de discapacidad ayuda a tener, primero, ayuda en tema de lo que son las prestaciones de atención de salud en modalidad libre, a elección de kinesiología, terapia ocupacional o fonoaudiología, sin tope anual de prestaciones. ¿Quiénes son las personas que utilizan terapia ocupacional, kinesiología o fonoaudiología? Son las personas, por ejemplo, un niño con TEA que pueda tener una apraxia, o alguna persona que tuvo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y va a tener que de nuevo volver a hablar porque a lo mejor tuvo alguna parálisis facial. O una persona que tuvo algún accidente, no sé, en auto, por ejemplo, y tuvo algún problema con la espalda y tiene que volver el tema movimiento de piernas, por ejemplo, tema de kinesiología. Por eso es tan importante sacar la credencial, porque iban a tener prestaciones de atención de salud en modalidad libre elección. En segundo lugar, postular ofertas programáticas del SENADI, Servicio Nacional de la Discapacidad. Ahí se meten a la página y hay muchas postulaciones de ofertas programáticas donde ustedes pueden ahí tener el beneficio, y por el hecho de tener la credencial pueden acceder sin problema. Acceder a los requisitos de la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad. Obviamente ese beneficio es bastante amplio y pueden también obtenerlo a través de la página. Postular subsidios habitacionales, esa no sé si esa no es muy masiva y no es muy conocida, pero por el hecho de tener la credencial de discapacidad, tú puedes tener puntos para obtener el subsidio habitacional. Recuerden que una persona que tiene discapacidad, el tema del subsidio habitacional también es para ayudar al cuidador. No siempre es la pareja, a veces es la mamá. Entonces, también ayudar al tema de lo que es el cuidador, y un tema que no se aborda mucho, que la persona que cuida a una persona con discapacidad también, un tema que también hay que ayudarlo. Entonces, tener la credencial también ayuda a la persona que es cuidadora.
becas de educación, uso de estacionamiento exclusivo. Ya, eso es un punto, el tema del uso exclusivo de los estacionamientos. Una persona con discapacidad sin auto, ¿puedo estacionarme en un puesto con discapacidad? Absolutamente. Puede que a lo mejor mi hermana, mi hermano me lleve, por ejemplo, al centro comercial, ocupa el puesto exclusiva para personas con discapacidad porque yo voy en el auto y mi credencial hay que colocarla adelante del manubrio para que sea visible, para que si llega, por ejemplo, carabineros, puedan ver la credencial sin problema y vean que está la credencial, que hay una persona dentro del auto, que no es sinónimo que tenga que ser dueño del auto, pues solamente el hecho de ser pasajero ya puedas hacer uso de ese beneficio. Lo otro, la compra de automóviles para personas con discapacidad que tengan que, por ejemplo, hacer alguna adecuación al auto, eh, el importarlo y tener la credencial de discapacidad te hacen reducción de los impuestos. Eso también es otro beneficio, el tema de eh, es el tema también un poco de lo que es el beneficio de tener la credencial. Esta charla yo ya estoy finalizando, pero hay un análisis que es súper interesante para todos ustedes. Nadie está libre de tener algún accidente y tener una discapacidad a futuro. Nos pueden atropellar, nos puede dar una CB, podemos tener un problema con el azúcar, podemos tener un problema emocional, a lo mejor que podamos desarrollar alguna depresión, por ejemplo, y tengamos que al final terminemos con algún tratamiento y tengamos que sacar la credencial. Mi invitación con esta charla es que no olvidemos que nadie está libre y que todos nos merecemos una segunda oportunidad para todo, para reinsertarnos socialmente, que las empresas nos den la oportunidad de trabajar y poder ser una persona autónoma, independiente de que seamos profesionales o no. Por eso también hay una ley. Pero por otro lado, que abracemos la discapacidad, naturalicemos la discapacidad, que la discapacidad es parte de la diversidad que nosotros tenemos actualmente en la sociedad. Ser de otra religión, ser de otra nacionalidad, ser de otra etnia, de otra cultura, tener una discapacidad y no tenerla también nos hace diferente. Y por eso también hay una ley que nos respalda. Yo acabo de terminar la charla, espero que haya sido de su agrado, de su interés y que me hayan puesto atención, porque esto es un punto bastante clave para las personas que trabajamos en el rubro, en todos los rubros laborales principalmente. Esto es bastante transversal y es bastante necesario que todos sepamos que eh, hay un plan de inclusión laboral que se supone que la persona nace con la discapacidad, que hace todo un acompañamiento desde niño hasta adulto con esta discapacidad, que se integra, que estudia y luego se pone a trabajar. Nadie de los que está presente está libre de ser atropellado, por ejemplo, o Sí, sufrir un accidente. Y eso también es importante de que cuáles son nuestros derechos de ahora en adelante y cómo nosotros podemos desarrollarnos en la sociedad como estamos ahora. habla esto también, Carlos, de ser empático Claro, con el resto. O sea, no porque a mí no exactamente. me pase, no pueda estar afecto a que algún cercano le pase en algún momento, a que a mí o a un compañero de trabajo. Entonces, conocer Claro, estos datos, conocer estos tips, habla de también generar ambientes laborales más empáticos, claro. eh, ya sea trabajando con personas en situación de discapacidad o con discapacidad, o porque puede pasar, uno nunca lo sabe. No, y también podemos tener muchos compañeros de trabajo a lo mejor que son cuidadores y su Exactamente. salud mental también ven la discapacidad y la abrazan de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros decirle, oye, ¿sabes qué? Tu hijo puede sacar la credencial de discapacidad y tiene todos estos beneficios, a lo mejor eso te puede ayudar, obviamente, hasta para tener pases libres, por ejemplo, en la micro. O sea, por eso digo, también uno puede, el hecho de saber, tener conocimiento de estos temas, uno también puede ayudar hasta al compañero que a lo mejor no tiene discapacidad como te digo, pero sí es cuidador. Sí. Y eso habla también de conocer al equipo donde tú te desempeñas, Claro, que es súper importante. No sí, solamente todo es trabajo, 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 sino que también hay personas detrás. Y eso también hace que el espacio y el clima laboral sea un poco más empático, colaborativo, más suave para llevar en el claro. día a día, pensando que es tu familia, casi prácticamente estás todo el día con ellos.
Mira, Exacto, Carlos, no sé si hay alguien de la audiencia que tenga alguna pregunta que quiera hacer por la que micrófono quieran. o por el chat. Nos preguntan sobre la presentación, si la vamos a compartir. Sí, las charlas van a estar disponibles, las voy a decir abiertamente por si alguien no lee el chat, van a estar disponibles por el canal de YouTube de Santo Tomás para que puedan revisar las grabaciones. Ya, también Vale, te agradecen, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, es buenísimo saber y conocer sobre todo este referente al tema. Yo tengo dos preguntas que vale. me dejaron por interno también. La primera, ¿qué Ujú. sugerencias o tips le darías a estudiantes y egresados con discapacidad que estén buscando trabajo? A ver, primero que se preparen para las entrevistas, como cualquier estudiante. Eso es lo primero. En segundo lugar, ver la reputación de la empresa si tiene una cultura inclusiva. Ya estamos hablando de que si hay empresas que están recién comenzando en el tema de lo que es la inclusión y una empresa que tenga una trayectoria en temas de inclusión, yo creo que también eso puede marcar un poco la diferencia en lo que puede ser la experiencia de entrevista y de trabajo. Por otro lado, también tener una buena actitud en las entrevistas, no por el hecho de que, bueno, tengo discapacidad, me van a contratar sí o sí porque hay una ley que me tiene que contratar. eh, las entrevistas son por competencia y la idea es que a nosotros no, nos contratan por los conocimientos y nos despiden por nuestra personalidad. Entonces, eso también hay que considerarlo como importante. Tener el LinkedIn actualizado, ver bastante bien y tener súper claro cuáles son tus fortalezas, cómo tú puedes ser un aporte a la organización, tenerlo como súper claro en el momento de que te entrevisten, puedan tú generar un espacio de conversación y sobre todo ser muy honesto y muy espontáneo, yo creo que también ayuda muchísimo. Sí, tal cual. Mira, tenemos una persona que quiere hablar que preguntó si podía hacer una consulta respecto al beneficio de las presentaciones de servicios. Así que estoy habilitándote ahora, Vasni, tu micrófono para que puedas hacer la pregunta directamente a Carlos. Ahí solamente tienes que quitarle el silencio a tu micrófono y vas a poder hablar. Hola, buenas tardes. ¿No? Ah, Sí, está habilitado el micrófono, solamente que parece que aún no habla, porque lo tiene abierto. Quizás está con... Ahora, Ahí sí, hola, Barney. ¿qué tal? Buenas tardes. hola, buenas tardes. Mira, mi consulta es respecto a, por ejemplo, una persona que tenga TEA. Directamente voy ¿Ya? a preguntar por una persona con un tipo de discapacidad Vale. y se lesiona, que independiente de que haya sido una lesión que se haya generado laboralmente o en algún tipo de actividad extraprogramática, puede acceder gratuitamente a esos tipos de atenciones como kinesiólogos y fonoaudiología que salía ahí. Si tú sacas la credencial de discapacidad, sí. Ya. O Y sea, presentando en cualquier servicio, o sea, de atención médica, si tú tienes, presentando la si tú, credencial puede ser es que, gratuito. es que eso también va a depender si tú tienes una prestación privada o pública. El tema de Ya. hacerlo y si tú tienes algún seguro. Por Ah, ejemplo, ok. si yo soy una persona TEA, para los que Ya, no saben, yo soy TEA. claro. Si yo soy una persona TEA y me atropellan, obviamente me va a correr la ACH, por ejemplo, y yo voy a tener un accidente de trayecto. No Ya, tiene nada que ver con mi condición, a mí me atropellaron. claro. A eso, entonces, obviamente la accidentabilidad va ligada al origen del problema. Por ejemplo, pasa mucho que los fines de semana los amigos se ponen a jugar a la pelota y Sí, los lesionan. Entonces, cuando llega el día lunes, llegan con la pierna y dicen que tuvo un accidente de trayecto, pero el morado que tienen no es de ese día en la mañana, es un morado bien morado que es como de hace 2 días atrás. Entonces, eso también lo evalúa la H y eso no es un accidente de trayecto, eso es un accidente particular y tú tienes que atenderte particular. Y eso no tiene que ver con un tema de una condición, tiene que ver con un tema de acceso a la salud. ya, entiendo, sí, sí, sí. Justamente iba como enfocado a eso, si era como algo de accidente laboral que se justifique. Ahí es como, bueno, la H tendría obligatoriamente como que Claro. prestarle atención, pero Depende si cuál, es, la empresa si está, por ejemplo, adherida al IST o a la H o claro, a sí, dónde, sí, claro, entiendo. pero
pero tiene que, todo lo que sea dentro de lo laboral y el trayecto. Ojo, también importante acá, qué bueno punto. Si yo me cambié de casa, antes vivía en Puente Alto y ahora vivo en Ñuñoa y mi trabajo está en Pudahuel, si yo tengo un accidente de trayecto con dirección a mi nueva dirección y no estoy yendo a la antigua, me van a decir, oye, pero esto no es un accidente de trayecto porque no estaba yendo a su casa porque usted la dirección que notificó es otra. Entonces también es importante, por favor, actualicen las direcciones, dónde van, para que no tengan problemas con el tema de lo que es el accidente de trayecto. El accidente de trayecto es ida y vuelta y te calculan de dónde tú vives a dónde está el trabajo, si el camino está coherente o no. Ya, sí, lo Eso. comprendo. Muchas Vale. gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Gracias, Bueno, Barney. Gracias, Carlos, por la respuesta. Ahí nos dejaron, bueno, Carlos acaba de dejarnos un enlace de la página de Senadis en el chat para que puedan consultar más detalles de las prestaciones de salud para Claro, personas que tengan credencial de discapacidad. Es un buen sí, dato, así que ahí cópienlo sí. y guárdenlo inmediatamente. Sí. No sé si habrá alguna última pregunta para Carlos. Estoy atenta al chat y atenta a ver si quieren hablar directamente. Al parecer quedó todo claro, Carlos. Así que, bueno, muchísimas gracias a quienes participaron, a quienes estuvieron activamente. En el chat hemos recibido muchos agradecimientos por la charla, Carlos, sobre todo. Por ejemplo, Fabiola dice, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, es buenísimo saber y conocer todo referente al tema. Así que siguen agradeciendo, muy interesante la charla. Muchas gracias, Carlos, por tu valiosa presentación, No, por gracias a ustedes. compartirnos. Primero, gracias por el espacio. Creo que es muy importante, yo como soy psicólogo, la salud mental. Ujú. Una persona con salud mental puede aguantar muchas cosas, ¿ya? Hasta temas de salud. Con salud mental uno puede aguantar muchas cosas. Sí. Mi recomendación es que seamos empáticos, la persona con discapacidad y para el cuidador, porque tampoco yo soy libre de necesitar un cuidador después si es que me pasa algo. Exactamente, exactamente. Hay que ser, como decía yo delante, más empático con el que está al lado, Hoy quiero conocerlos. agradecer a Tamara que ha estado ahí Sí, como metralleta hablando en lengua de señas. Quiero agradecer. Gracias, Tamara. gracias, Tamara. Ahí, bueno, muchas gracias entonces por esta charla, Carlos, por compartirnos los principios, las prácticas, las estrategias, ¿cierto? Que permitan a las empresas gestionar de manera activa estos equipos diversos que promueven así ambientes laborales donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, que es lo que uno siempre busca. Me sumo también al agradecimiento que acaba de hacer Carlos a Tamara Montenegro, quien ha sido nuestra intérprete en lengua de señas chilenas, haciendo este espacio mucho más inclusivo. Y gracias a todos y todas ustedes por ser parte de esta experiencia y los invitamos a seguir participando activamente de esta feria laboral que va a estar desde el 2 hasta el 19 de diciembre activa con ofertas laborales para estudiantes, egresados y prácticas profesionales. Y además, ahí lo dejé en el chat, están invitados también a la próxima charla de la ruta de preparación hacia el trabajo, Haz Match con tu entrevista, donde nos vamos a preparar para responder preguntas y destacar en una entrevista laboral. También de forma inclusiva. Así que les invito a responder una breve encuesta de evaluación de la charla al finalizar la sesión. Los esperamos en las próximas. Un abrazo a todos. Chao, que estén bien. Chao, chao.